Como parte de este curso en preparación para trabajar con RPN en esta calculadora, vamos a estar hablando del editor algebraico. El editor algebraico es un editor de ecuaciones que yo puedo usar indistintamente en modo algebraico o en modo RPN. Funciona exactamente de la misma manera. Ahora, es sumamente valioso en el sentido de que es lo más intuitivo que vas a tener. Es lo más parecido a trabajar en una libreta con un lápiz y un papel. En este video vas a aprender todo al respecto, desde cómo accesarlo, cómo entrar a expresiones, cómo navegar esas expresiones, cómo cortar y pegar información entre ellas, cómo moverte entre la pantalla principal y el editor de ecuaciones. En fin, vas a aprender todo lo que necesitas saber y yo te garantizo que después de ver este video íntegro, la manera en cómo trabajas con la calculadora va a cambiar radicalmente. De hecho, al final del video mostramos cómo trabajar con integrales desde aquí, desde dentro del editor algebraico. El editor de ecuaciones se accesa desde la tecla O, apretando la tecla que apunta a la derecha para accesar este comando EQW. Una vez yo estoy ahí, tengo una serie de menús en la parte de abajo que son con los que me voy a concentrar en esta lección. Yo voy a entrar esta expresión ahí en el editor de ecuaciones, la voy a entrar sin explicarla por el momento, porque por el momento nos vamos a concentrar en entender qué hace cada uno de estos comandos que se encuentra aquí debajo y el comando que se encuentra en la segunda pantalla. Lo que me interesa que observes por ahora es la facilidad con que se puede entrar esa expresión en el editor de ecuaciones. Como te dije, más adelante vamos a ver el detalle de cómo se hace cada cosa. Así que sería 5 entre 5 más 2 por 5 más pi al cuadrado entre 2 y todo ello sumado a 1/3. Enter. La puse aquí en la línea de edición porque quiero guardar esa expresión en una variable por si acaso algo se daña. La voy a guardar en la variable A. Store. La voy a recobrar y entonces voy a presionar esta tecla que apunta hacia abajo para ir de nuevo al editor de ecuaciones. El primer comando es edit. Edit lo que hace es básicamente que toma la expresión que esté sombreada y la lleva directamente al editor de la pantalla principal. Si yo presiono edit, como está sombreada completa, me pone la expresión completa aquí en la línea. Enter. Si yo sombreo una parte distinta de la expresión, digamos solamente esta parte, esa es la única parte que me va a llevar allí. Cuando presiono Enter, regreso de nuevo a la pantalla principal. Así yo puedo sombrear diferentes partes de una expresión y las puedo editar, por ejemplo. Si yo presiono aquí Edit y ahora el 5 lo cambio a 5 medios, cuando presiono Enter, va a aparecer editado aquí como 5 medios. Así que lo voy a dejar como estaba originalmente. Edit y Enter. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto es útil porque a veces hay expresiones que son complicadas y yo quiero trabajar con una parte en específica y quizás se me hace más fácil hacer lo que tengo que hacer en la pantalla principal. Recuerda, cuando esto se diseña para tratar de trabajar con diferentes escenarios. En realidad, la mayoría de las veces posiblemente tú no necesites de esta funcionalidad. El tercer comando, big, luego vamos a discutir el segundo, lo que hace es que cambia el tamaño como yo observo esta expresión en la pantalla. Si yo lo presiono, nota que se ve más pequeño y al verse más pequeño, puedo ver más información de la expresión que está entrando. La segunda, curse, lo que hace es que despliega un cursor gráfico. Y ese cursor gráfico me ayuda a navegar quizás un poquito más rápido las diferentes expresiones, seleccionándolas de acuerdo al esquema que sigue las expresiones según las reglas del CAS. Nota que aquí pude seleccionar el 5, acá el 2, acá toda esta expresión completa, el 5 y así por el estilo. Yo puedo ir seleccionando diferentes partes. Una vez tengo seleccionada la parte que yo deseo trabajar, o editar o hacer lo que sea con ella, presiono Enter. Y entonces ahí regreso a mi modo de trabajo original. Si yo no lo hago de esa manera, pues entonces tengo que recurrir a estas flechas para moverme a través de las diferentes áreas de la expresión. Y a veces
puede ser un poco lento dependiendo de la complejidad de la expresión que esté ahí. En esos casos, la alternativa de cursor me ayuda a trabajar muchísimo más rápido. Más tarde, cuando hablemos de los detalles de cómo se edita una expresión, pues vamos a volver a esto. Las próximas tres opciones, que son eval, factor y simp, lo que me permiten es simplificar una expresión. Y lo que van a simplificar es lo que sea que yo tenga seleccionado. Por ejemplo, en esta expresión quizás lo primero que yo haría es simplificar esto que está en paréntesis, buscando un denominador común a estos dos términos. Aquí en la calculadora, pues yo lo que haría sería seleccionar toda esta área y entonces cuando presiono, digamos, eval, me simplifica esa parte que está ahí. Me queda justo esto. Lo próximo que yo haría sería multiplicar esto para eliminar el 2. Y entonces me quedaría esto que está acá. Igualmente lo puedo hacer aquí. Selecciono esas dos áreas, eval, y eso es lo que me queda. Lo próximo, sumar este denominador para entonces simplificarlo. Lo mismo podría hacer aquí, eval. Y por último, yo buscaría un denominador común entre estos dos términos para entonces simplificar toda esta expresión y que me quede como un solo término. Aquí lo que hago es seleccionarla toda, apretando la tecla que apunta hacia la derecha y la tecla que apunta hacia arriba. Presiono eval y tengo aquí el resultado final. Este es un resultado intermedio, pero cuando yo termino la simplificación, pues voy a obtener exactamente el mismo resultado. Pi cuadrado más 30 o 30 más pi cuadrado es lo mismo sobre 3pi cuadrado más 45. De hecho, si te das cuenta, hay un error aquí en esta simplificación porque cuando hice esta multiplicación no multipliqué el 3 por el pi cuadrado, así que en ese sentido la calculadora pues no se equivoca. Lo mismo pasa aquí. Hay que editar esto, sería 3pi cuadrado. Vamos a cambiarlo un momento. Y ahora sí, exactamente los mismos resultados. Si yo quiero llevar esto a la pantalla principal, presiono Enter y ya estoy allí. Si quiero regresar hacia atrás, presiono la tecla que apunta hacia abajo. En la próxima ventana, este comando lo que hace es que me da acceso a básicamente todos los comandos del CAS en caso de que los quiera usar en alguna expresión. Y lo próximo es pues la ayuda, que me va a dar ayuda de lo que sea que yo necesite de aquí de este menú. Solamente escojo y presiono OK y entonces me da la ayuda que esté disponible. Lo próximo que vamos a discutir entonces, usando la misma expresión, son los detalles de cómo yo entro a las expresiones y cómo me muevo a través de ellas usando las teclas direccionales. Lo que voy a hacer primero es borrar esta expresión para empezar desde cero. Cuando tú tienes algo seleccionado en el editor algebraico, si quieres borrarlo todo lo que esté seleccionado, presionas tecla que apunta a la derecha y Clear. Okay, así que ahora voy a empezar a entrar a la expresión. Esto es lo más intuitivo, o sea, lo que más se parece a lo que uno haría en una libreta con un lápiz. Si yo voy a entrar a esa expresión, lo más seguro voy a empezar por el 5, así que aprieto el 5. Después tiraría una raya para la división. Presiono aquí el signo de división, ahí está la raya. Luego entraría el primer 5 que aparece abajo, 5. Luego el signo de más, luego el 2 y después la multiplicación. Pero yo tengo una expresión dentro de unos paréntesis. Así que yo invoco el paréntesis, justo como lo haría si lo estuviera haciendo a mano. Y entonces entro el primer 5, el signo de más y ahora el pi al cuadrado. Pi está en esta tecla de SPC. Como está aquí a la izquierda, lo recobro usando la tecla que apunta a la izquierda, SPC, ahí está pi. Pero lo tengo que elevar al cuadrado. Para elevar al cuadrado, ¿qué yo uso? La tecla YX. YX me lleva hasta arriba. Presiono el 2, es el cuadrado. Ahora yo quiero dividir todo eso entre 2. Y aquí hay un truco. Si yo presiono aquí entre, lo que la calculadora va a hacer es que va a tratar de dividir el 2 entre lo que sea que yo entre y eso no es lo que yo quiero. Así que presiono esta tecla back para volver hacia donde estaba. ¿Cómo yo le digo a la calculadora de que yo quiero dividir todo esto? Pues tengo que seleccionar todo eso. Una manera es presionando esta tecla que apunta a la derecha, que va seleccionando áreas según yo la voy presionando. ¿Cómo va seleccionando esas áreas? Las va seleccionando de acuerdo a algo que se llama las reglas del CAS. Eso aparece en el apéndice. Aquí no lo vamos a discutir porque eso varía dependiendo del tipo de expresión. Pero básicamente así es como lo hace. Ahora si yo presiono
el signo de división, ahora sí puedo entrar el denominador, que es 2. Ahora yo quiero sumarle un tercio, pero el tercio se lo voy a sumar a toda esta expresión. Pues, para que la calculadora lo entienda, tengo que seleccionar toda la expresión. Puedo hacerlo de dos maneras. O empiezo a presionar esta tecla que apunta a la derecha para que vaya seleccionando las diferentes áreas. O si estoy seguro que quiero seleccionarlo todo, aprieto la tecla que apunta a la derecha, que en esta calculadora es la tecla naranja, y a la misma vez esta flecha que apunta hacia arriba. Eso selecciona toda la expresión. Ahora presiono el signo de más y sigo como habitual. 1 entre 3. Y eso es todo. Así es como se hace. Ahora, siempre que entres una expresión, ve guardándola en una variable. ¿Por qué? Porque si tú te mueves de aquí y después no puedes regresar, pues vas a perder ese trabajo. Así que para guardarla en una variable, lo primero que hago es que presiono Enter. Eso me lleva a la pantalla principal. Y aquí la puedo guardar en cualquier variable. Yo la había guardado en el ejemplo anterior en la variable A. Ahora la voy a guardar en la B. Sería alfa B y store. Si presiono, nota que está aquí y cuando presiono esta tecla hacia abajo, como ya había mencionado, me lleva de nuevo al editor de ecuaciones. Y entonces aquí pues yo puedo empezar a trabajar con ella. No importa cuán cuidadoso yo sea cuando estoy entrando una expresión, siempre hay el potencial de cometer errores o sencillamente puede que yo necesite cambiar algo. Es sumamente fácil hacerlo en el editor algebraico. Lo primero es cuando yo tengo algo seleccionado, si yo presiono la tecla que apunta a la izquierda, automáticamente entro en el modo de edición. La flecha que parpadea me dice dónde estoy. Si yo me empiezo a mover con la flecha direccional, nota que me voy a ir moviendo a través de las diferentes áreas. Ahí llegué al principio. Puedo entonces moverme con la derecha hasta donde yo quiera llegar. Si llego al final y presiono nuevamente, voy a entrar entonces en el modo de selección. Así que tendría que presionar nuevamente hacia abajo tantas veces sea necesario como para que aparezca un recuadro vacío alrededor de la expresión y eso me dice que estoy nuevamente en modo de navegación. Recuerda, este tipo de navegación también lo puedes usar usando el cursor, según explicamos al principio del video. Una vez estoy en el área donde quiero cambiar algo, entonces presiono esta tecla Back y ahí entro en el modo de edición. Cuando termino, puedo presionar la tecla que apunta hacia abajo para entrar de nuevo en el modo de navegación. Digamos que yo quiero cambiar el 5 que está en el numerador por 65. Pues una manera es irme moviendo hasta allí. Cuando llego allí, presiono la tecla de Back y puedo entrar aquí la expresión si estuviera a la derecha. Si estuviera a la izquierda de este lugar, pues tendría que entrarla aquí. Digamos, en este caso sería 65. Lo que va a hacer es que voy a reemplazar lo que tenga seleccionado. Si yo quiero borrar un área completa, digamos que quiero borrar este 5 más pi cuadrado y reemplazarlo solamente por pi, nada, entro de nuevo en modo de navegación, me empiezo a mover a través de las áreas. Cuando llego donde quiero, presiono entonces la tecla que apunta hacia arriba para entrar en modo de selección y empiezo a presionar repetidamente esta hasta que seleccione el área que quiero editar. Esa área que quiero seleccionar la puedo borrar completa presionando a la misma vez la tecla naranja y backspace. Sería tecla naranja, backspace y me borró toda esa expresión. Y entonces ahora puedo escribir aquí pi. Ahora, ¿qué tal si en vez de borrar esta expresión yo lo que hubiese querido era copiarla a la parte de arriba? Ok, nada, la voy a cambiar, dejarla como estaba, que era 5 más pi al cuadrado. Ups. Entre 2. Ok. Una vez la tengo seleccionada, entonces voy a invocar el comando copy, que sería tecla que apunta a la derecha, copy. Me voy a modo de navegación. Llego hasta donde estaba, donde la quiero colocar, presiono backspace. Pero como quiero multiplicar esa expresión por esto, pues multiplico y ahora invoco el comando paste. Y aquí está. Presiono enter, la tengo aquí y entonces actualizo la que tengo en memoria, que era la B. Para hacerlo directamente, presiono la tecla que apunta a la izquierda
y la F correspondiente a la variable. Y aquí la tengo. Presiono hacia abajo para entonces volver al modo de edición. Así que en realidad es muy simple trabajar con esto, pero requiere un poquito de práctica. Digamos que ahora yo quisiera que toda esta expresión de aquí arriba fuera en realidad el radical de todo eso. Bueno, lo primero es seleccionar esa área. Una vez la tengo seleccionada, quiero el radical de todo eso aquí, que sencillamente presiono esta tecla y ahí está el radical. ¿Y qué tal si, por ejemplo, ahora quisiera el radical de esto que está aquí a la derecha? O digamos la raíz cúbica. Bueno, pues entro primero en modo de navegación. Llego hasta allá. Si no quiero tener que pasar a través de toda la expresión, uso el mecanismo del cursor. Ok. Una vez estoy ahí, entro en modo de selección. Selecciono. Y entonces ahora yo voy a elevar todo eso a la 1/3. Sería yx 1 entre 3. Y eso es el equivalente a la raíz cúbica. Una pregunta que te estés haciendo es, ¿qué más yo puedo hacer con este editor? Si puedo trabajar con integrales o derivadas. Sí, también se puede hacer. Prácticamente puedes hacer de todo con él. Por ejemplo, digamos que yo quiero integrar toda esta expresión con respecto de x. Vamos a decir que yo escribo aquí que esto es 1/3 por x. Ok, pues nada, lo que hago es seleccionarla toda. Una manera es presionar la tecla que apunta a la derecha simultáneamente con la tecla que apunta hacia arriba. Lo tengo seleccionado. Voy a invocar ahora el integrar, tecla que apunta a la derecha, tangente. Y aquí tengo el integral. ¿Desde dónde a dónde? Digamos de 2 a 4. Y todo esto lo voy a integrar con respecto de x. En vez de tener que pasar todo este trabajo de ir a través de toda la expresión para llegar aquí abajo, invoco el cursor y me voy moviendo con él, digamos, hasta aquí. Presiono Enter y entonces aquí entro la X. Y ahí tengo la integral. Si yo presiono Enter nuevamente, nota que voy a tener una integral aquí. Si la quiero evaluar, presiono Eval. Va a tardar un ratito en evaluarse porque, como habrá visto, eso es un poco complicado. Y ahí está el resultado. Si yo quiero eso, digamos, numérico, pues invoco el comando correspondiente y ahí tengo el resultado numérico. Así que básicamente eso yo lo puedo usar para todo. Naturalmente vas a tener que seguir practicando y viendo los diferentes ejemplos que hagamos, y mientras más practiques, mejor te vas a hacer con él. Lo vas a usar, no importa si estás en modo algebraico o en modo RPN, funciona de la misma manera. La realidad es que como uno lo usa es que a veces se encuentra con expresiones que son un poquito difíciles de entrar a mano, sea en modo algebraico o sea en modo RPN, y entonces te auxilias con el editor algebraico. Bueno, por ahora eso es todo. Si tienes dudas, preguntas, algo que te hubiese gustado ver discutido, pero que no viste, por favor déjanos tu comentario en el área de los comentarios y con gusto te las responderemos. Hasta luego.